Hoy, hermano, tenemos una presentación de un bebé y voy a hacer pasar, hermano, a los padres que traen su bebé. Dice la palabra del Señor que llevaban los niños a Jesús y Jesús bendecía a cada niño. Cuando un padre trae delante del Señor a sus bebés, es donde el padre se está comprometiendo, dedicar su vida en instrucción a ese bebé. Así que voy a pedir que pase, gloria al Señor. Miley Rachel va a ser presentada en este día. No sé si habrá otra madre que trae su bebé. Cada padre, cada madre dedica su vida para instruir a ese niño desde temprana edad, para que cuando sea grande no se aparte del Señor. Voy a pedir un servidor que esté aquí, por favor, con cuidado, hermano, un servidor acá que esté en las gradas. Pase, hermana. Voy a pedir a los ancianos, al pastor Roger, a la pastora Karen, que pase para bendecir la vida de este bebé. Amén. Gloria a Dios. Vamos a presentar a esta criatura delante del Señor. Amén. Quiero que levanten sus manos a este lugar y digamos: Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a Miley Rachel como Padre, como una ofrenda delante de ti. Venimos declarando tu bendición sobre ella. Venimos declarando tu bendición sobre su vida, que nunca falte nada, Dios mío, en su casa, que nunca falte nada, Dios, para ella, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que tú bendigas la senda de ella, por donde camine, Padre, que tu bendición esté sobre su vida y que nunca se aparte de ti, Padre. Fuentes de arriba y fuentes de abajo abiertas para ella. Bendecimos a esta criatura y la dedicamos a ti en esta mañana, en consagración delante de tu altar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: Padre, te pido también para esta mujer que le des el consejo, la sabiduría. Para el padre de esta criatura, Dios mío, que des consejo, sabiduría, para que pueda criar a esta criatura en tu conocimiento y en tu sabiduría. Tu palabra dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo ya no se aparte de él. Ayúdala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Quiero que nos vayamos a la Biblia, al libro de Timoteo, al capítulo 4. Versículo 6 en adelante. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Diga conmigo: pero la piedad para poco aprovecha. Parece que a Timoteo le gustaban los gimnasios, ¿verdad? Los griegos tenían mucha costumbre de hacer ejercicio físico. Siga leyendo. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 13, diga conmigo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14.
no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Diga conmigo, haciendo estas cosas nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyen. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo tome el control en esta preciosa mañana. Y te ruego que tu Espíritu, Señor, nos conduzca, nos lleve a lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, sé que el calor es grande, pero te pido, Padre, que envíes una nube de protección y que alejes el calor de este lugar para que podamos concentrarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, pon tu mano poderosa y que este tiempo sea un tiempo, Padre, de provecho en el nombre de Cristo Jesús. Dígale, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con gozo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día viernes, obviamente estuve hablando sobre lo que es el descuido del don, el descuidarnos en nuestra vida espiritual y el descuidar lo que el Señor ha confiado en nuestras vidas. Y dijimos, hermano, en la conclusión que llegamos, que es una cosa tremendamente sutil. Uno puede ir cayendo en el descuido porque aparentemente, oiga, está haciendo otras cosas que pareciera que en ese momento son como más prioritarias que las cosas mismas del reino. De pronto el trabajo, de pronto nuestras obligaciones familiares pueden llegar a ocupar un lugar demasiado importante en nuestra vida. Y de pronto, hermano, sutilmente, oiga lo que le voy a decir, vamos dejando a un lado las obligaciones que tenemos con el Señor. Porque Jesús fue bien claro y dijo, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si el tesoro de nosotros, hermano, es Cristo, obviamente nuestro corazón va a estar cimentado en el Señor. Pero si nuestro tesoro son otras cosas, si le damos más importancia a otras cosas, entonces obviamente la atención, la dedicación que nosotros podamos tener va a ir, hermano, enfocada a esas cosas a las cuales le estamos dando prioridad en nuestra vida. Y entonces les decía el día viernes que es bien fácil, y sobre todo, hermano, dijimos que hay tres cosas en las que podemos caer en acomodamiento. Número uno, en nuestra búsqueda personal del Señor, nuestra intimidad con Dios. Creo que aquel día fuimos bien claros y dijimos que si descuidamos la intimidad y cuidamos los lugares secretos, estamos perdiendo una de las cosas importantísimas, hermano, en la vida espiritual. Es más, creo yo, sin temor a dudas, que es la parte medular más importante, hermano, que hay en la vida de nosotros. El que pierde, hermano, su comunión íntima con el Señor, prácticamente pierde todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, quedamos bien, hermano, claros ese día de que necesitamos avivar la llama, volver a encender la llama, hermano, que en un momento determinado de pronto se nos había apagado. Necesitamos, oiga, pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, oiga, a poder, hermano, avivar el fuego del don que Dios puso en nosotros. Y entonces hablamos ese día que era importante, hermano, que cada uno tomara una decisión, mire, para tener un tiempo con el Señor, un tiempo íntimo con Él, sobre todo en esta vida, hermano, que hemos llegado ahora donde hay tanta exigencia, donde nos quiere meter en una vida, hermano, de consumo y consumo y consumo. Qué facilito es apartarse del Señor, ¿verdad que es cierto? O de pronto, hermano, por cosas que aparentemente son reales, como nuestras propias necesidades, mire, nos vamos desenfocando, pero el Señor, hermano, nos puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si confiamos en Él, nos puede ayudar. Yo quiero que le diga a su hermano, dígale, si confiamos en Él, Dios nos va a ayudar a que no nos apartemos de su camino. Entonces, quiero, hermano, continuar con los otros dos elementos. Dijimos que lo primero es la intimidad, lugares secretos, amén, con el Señor. Número dos, hermano,
lo que es la devoción, hermano, en cuanto a la lectura y en cuanto, hermano, a lo que es el escudriñar la palabra. Diga conmigo, escudriñar la palabra. Obviamente, hermano, mucha gente, mucho creyente, mucho cristiano, mire, descuida, hermano, ese tiempo de meditar en la palabra. Obviamente, hermano, es algo, hermano, que todos nosotros de alguna manera hemos caído en ello en algún momento determinado. De pronto solo leemos la Biblia cuando venimos a los cultos, cuando venimos a las reuniones y nos sentamos a escuchar un mensaje. De pronto tomamos la Biblia. A veces ni siquiera ahí hay gente, hermano, que trae una Biblia. Yo quisiera saber cuántos trajeron Biblia esta mañana. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la Biblia delante del Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por esa palabra que nos ha dado. Sin embargo, hay gente, mi amado hermano, que no le da importancia a la palabra. Hermano, no le dan importancia. La tienen ahí, hermano, mire, y la ponen incluso en la cama, o la abren en el Salmo 91, o en el Salmo 23, o en el Salmo 126. Pero, oiga, o la ponen debajo de la almohada porque piensan que por ósmosis le va a entrar, hermano, la palabra a su entendimiento. Otros, hermanos, solamente la traen de desodorante a la iglesia, pero nunca la leen. Otros, hermanos, la tienen allí abierta en algún salmo en la sala. Pero, hermano, no es eso lo que va, hermano, a cambiar nuestro destino, lo que va a espantar al enemigo, sino que es el meditar en ella. En efecto, hermano, hay un salmo que es uno de los salmos más largos que hay en la Biblia, el Salmo 119, y está dedicado, hermano, exclusivamente a hablar sobre lo que es la meditación de la palabra. Y en el Salmo 119, versículo 5, si usted lo lee conmigo, mire lo que dice el Señor. Salmo 119, verso 5. Léamelo por favor, Omar. Salmo 119, versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire, hermano, qué importante es prestarle atención a la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si usted lee todo ese salmo desde el versículo 1, está dedicado, hermano, a la meditación. Mire, a escudriñar, a contemplar, hermano, la palabra del Señor. ¿Por qué es importante esto? Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Mire, ¿qué significa eso? Que tenemos que tomar un espacio, que tenemos que tomar un tiempo, hermano, para estar meditando en la palabra. Usted dirá, pastor, pero que usted no se imagina lo ocupado que paso yo, usted no se imagina el montón de tareas que tengo, pero hermano, usted de alguna manera tiene que andar. Ahora, hermano, hay tanta facilidad, tenemos los teléfonos que se pueden dar la Biblia en ellos, tenemos, hermano, mire, computadoras, nuestros ancestros, hermano, mire, nuestra gente allá atrás, los padres de la iglesia, hermano, ni siquiera tenían libros como usted tiene en la mano, hermano, sino que eran papiros, hermanos, los que tenían en la mano, y era, hermano, difícil poder leer la Biblia. En efecto, hermano, algo exclusivo para ciertas personas privilegiadas el poder leer la Escritura, pero ahora, hermano, la palabra está disponible para todo el que la quiera. ¿Verdad que es cierto? Ya, hermano, el que no lee la Biblia, hermano, en este tiempo, oiga, el que no medita en ella es porque es mejor no digo la palabra, es un buen, diga usted la continuación de esa palabra, hermano, es un buen haragán que no quiere meditar en ella. Pero nosotros, hermano, que somos entendidos, hermano, creemos que el meditar en la palabra, oiga, es algo importante. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Quiero que lo leamos y va a ver usted lo que dice ahí el Señor. Capítulo 5 del libro de Juan. Mire lo que dice ahí el Señor. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué tremendo. Dijo él, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En efecto, los hebreos habían llegado al punto hasta de idolatrar tremendamente la Biblia, la palabra, tal grado, hermano, que
Miren, no era cualquiera el que podía traducir la Biblia, era gente escogida en medio del pueblo, hermano, y la palabra, hermano, era transcrita de una manera delicada, de una manera dedicada y delicada, de tal manera, hermano, que fuera transcrita de una manera fiel, que no se perdiera el sentido original de lo que se había escrito al principio. Sin embargo, Jesús dice, realmente no son ellas las que tienen la vida eterna, soy yo el que da vida eterna. Pero les voy a decir una cosa, dijo el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa eso? Que si nosotros meditamos en la palabra, la revelación de Cristo se va a ir haciendo mucho más fuerte, mucho más poderosa en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, oiga bien, el escudriñar las Escrituras, mi amado hermano, nos va a ayudar, hermano, a despejar muchas dudas de nuestra mente. Nos va a ayudar, hermano, mire, a combatir contra todas las hechanzas del enemigo. En efecto, la Biblia dice que la palabra es como la espada del Espíritu, oiga, con la que podamos, hermano, mire, apagar todo dardo, hermano, destruir todo dardo del diablo, hermano, que venga contra nuestros pensamientos. Quiere decir, hermano, que si nosotros meditamos en la palabra, estamos poniendo un escudo poderoso delante de, hermano, del Señor, oiga, delante de los enemigos que quieren atacar nuestra fe. Y no solamente eso, es como una espada de dos filos que entre, hermano, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón y separa lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Entonces, meditar en la palabra es una cosa extremadamente importante. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, hermano, entender este asunto? Cuando se celebran las bodas de Caná, usted sabe, hermano, que María les dice a los que llegaron a pedirle que por favor intercediera delante del Señor para que pudiera él hacer el milagro y se diera cuenta de lo que había pasado, que se había terminado el vino. Y entonces se acerca, hermano, de él y él obviamente la reprende, pero al final, hermano, usted sabe lo que le dice: traigan las tinajas y llenadlas de agua. ¿Qué implica eso, llenarla de agua? La Biblia, hermano, la palabra es como el agua, comparado con el agua. Oiga, cuando llenan las tinajas, dice la palabra, hermano, que Jesús llegó y tocó las tinajas y, oiga, hizo un milagro extraordinario. Todo el agua que había en aquellos cántaros se convirtió en vino. ¿A qué nos lleva este punto, hermano? Si nosotros creemos, hermano, queremos que la palabra se haga rema poderoso en nosotros, queremos que la palabra fluya en nosotros, que, hermano, que se convierta en vino lo que tenemos por dentro, tenemos que llenar nuestros cántaros de la palabra eterna del Señor. Es la única manera, hermano, que podemos crecer espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios sirve para varias cosas. Número uno, nos ayuda a apartarnos del mal camino. Número dos, endereza nuestras veredas. Número tres, nos ayuda a tener la revelación de lo alto sobre nuestra vida. Número 4, nos da sabiduría y entendimiento. Número 5, atrae inteligencia sobre nuestra mente. Número 6, hace, hermano, que el diablo le tema a un hombre que, mire, escudriña y medita en la palabra. Número 6, oiga, hace que una persona, hermano, que medite en ella, difícilmente le vayan a torcer el camino, porque la Biblia dice que el pueblo es llevado por falta de conocimiento, pero el que conoce la palabra no es fácilmente engañado. Número 7, la palabra, hermano, mire, como una espada poderosa que separa lo que es de Dios y separa lo que es de la carne. Número 8, la palabra, hermano, es tan poderosa que cuando la soltamos, tiene el poder no solamente de transformar nuestra vida, sino de cambiar el entorno que nos rodea, porque la palabra es Dios mismo, hermano, hecha vida en medio de nosotros. Cuando la proclamamos con fe, hermano, estamos creyendo lo que Dios es capaz de hacer a través de ella, y entonces la palabra rompe paradigmas, oiga, rompe, hermano, muros, rompe todo aquello, hermano, que nos está estorbando, porque la palabra tiene poder. Como dije, entonces, obviamente, hermano, cuando Proverbios dice, hermano, que dice que en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte, obviamente, hermano, está hablando de que si nosotros confesamos con la boca, oiga, la palabra, eso va a traer, hermano, un efecto poderoso, no solamente para nuestra vida, sino para todo lo que nos rodea. En efecto, dice la palabra que el Señor creó los cielos y la tierra por la fe, pero también dice que pronunció la palabra y las cosas fueron hechas. Oiga, tenemos la capacidad a través de la palabra de proclamar cosas positivas, poderosas en medio de nosotros, cosas que son del reino, y hacer que sucedan en medio de nosotros. En efecto, todo tiene que ver con la articulación de la palabra. Todo tiene que ver, hermano, con la articulación de la palabra, con proclamar la palabra. La palabra tiene un poder extraordinario si nosotros la usamos poderosamente.
va a traer un efecto poderoso en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que nos veamos al Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Mire qué tremendo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Siga leyendo. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Siga leyendo. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Mire qué tremendo lo que dice. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Siga leyendo. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Siga leyendo. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Amén. Vamos a quedarnos un momento ahí. No solamente es un asunto, hermano, oiga, de leer la palabra y de proclamar la palabra, sino, oiga, que también tenemos que meditar en la palabra. Como dije, diga conmigo, meditar. Le voy a dar la definición de lo que significa meditar en la palabra. Dice que es aplicar con profundidad atención al pensamiento y considerar algo, mire, y descubrir los conceptos profundos, mire, que hay en alguna palabra o en alguna oración específica. Mire qué interesante. Quiere decir entonces que meditar implica, hermano, más que leer, implica, hermano, oiga, así como aquel animal rumiante que comió la hierba, pero luego, hermano, se recuesta o se para en algún lugar, en alguna sombra, y empieza, mire, a remascar otra vez lo que ya había tragado. ¿Qué significa eso? Que meditar, hermano, es como rumiar. Esa es la idea que da. Es como volver otra vez, hermano, mire, a estar rumiando la palabra dentro de nosotros, a tal grado, hermano, que la palabra se vuelva digerible a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que nuestro corazón y nuestro entendimiento quede verdaderamente con provecho. O sea, en otras palabras, no podemos escuchar la palabra ligeramente, tenemos que prestarle atención, tenemos que meditar en ella. Pero, hermano, muy pocas veces nos dedicamos a meditar en la palabra. Sin embargo, hermano, la Biblia nos recomienda que debemos meditar en ella. Mire, el Señor dice claramente que nosotros, si nosotros meditamos en ella, mire, oiga, va a ser algo poderoso para nuestra vida. Hermano, qué importante es la palabra del Señor. Bendito sea su palabra, que nos da la vida, que nos da bendición y que proclama gloria para nosotros cada día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte para ella, esa palabra. Versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Mire, hermano, ¿para qué le está pidiendo vida a él? Para guardar su palabra. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quiere decir que no somos de aquí, hermano, que la palabra nos está conduciendo, nos está llevando a la vida que Dios tiene para nosotros, a la vida eterna. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros, hermano, realmente sí necesitamos nuestras profesiones para desarrollarnos aquí, y obviamente hay que estudiar, y qué bueno que usted vaya a la universidad, pero, hermano, la verdadera universidad de la vida, hermano, mire, no es lo que nos enseñan en una aula universitaria, sino el meditar en la palabra eterna del Señor. Por eso, hermano, a nuestros hijos debemos enseñar en la palabra. Hermano, los abuelos, a nuestros nietos tienen que enseñar en la palabra. Oiga, qué importante es, hermano, darle importancia, valga la redundancia, a la enseñanza de la palabra. Siga leyendo.
Quebrantada está mi alma de desear juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mire qué importante, hermano, aunque el diablo venga con malos pensamientos, aunque el enemigo levante hombres y mujeres, hermano, que quieran detractarnos a nosotros, no podrán, porque esto es una persona que medita en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Mire lo que dice este hombre. Abatida, hermano, perdone. ¿Cuántos se han sentido a veces abatidos en su vida? Se han sentido tristes a veces, acongojados porque piensan que no pueden salir adelante en una situación, de pronto una situación financiera, una situación familiar, un conflicto en el trabajo, hermano, de pronto una enfermedad en su vida. Oiga, pero mire lo que dice David. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Hermano, yo digo una cosa, qué asombroso este salmo, ¿verdad? De pronto, hermano, el Salmo 119 ni caso le hacemos, pero es, hermano, un salmo tremendo para meditarlo. Oiga, nos está hablando, hermano, que tenemos que estar meditando, que tenemos que estar rumiando la palabra, que tenemos que estar escudriñando la palabra, que tenemos que estar, hermano, mire, metidos en la palabra, porque sea la que nos da vida, la que nos sustenta, la que nos levanta en momentos de tribulación, la que hace que nuestra vida sea levantada en el nombre del Señor. Usted glorifica la palabra del Señor. Dele un aplauso a la palabra eterna de Dios. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Mire qué tremendo. Oiga, quiere decir, hermano, que la palabra nos encarrila cuando nos salimos del camino. ¿Cómo dije? Diga conmigo, la palabra nos encarrila cuando nos salimos del camino. Siempre he dicho algo. Cuando el sumo sacerdote Melquisedec, que era Jesucristo mismo, ¿no?, el sumo pontífice que aparece allá, le aparece a nuestro padre Abraham. Dice la Biblia que sacó pan y sacó vino, pero note que lo primero que saca es pan. Diga conmigo, pan, porque el pan viene a dar, hermano, es un testimonio de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Obviamente en la Santa Cena hay pan y vino. ¿Qué significa eso? Que la palabra es el fundamento que va a hacer que no nos desviemos del camino. Yo siempre he dicho, hay dos rieles sobre los cuales se tiene que mover todo creyente: la palabra y la unción. La palabra y la unción. La palabra y la unción. Porque la unción la palabra sin unción nos vuelven legalistas, nos hace, hermano, legalistas. ¿De cuánta gente, hermano, ha caído en el legalismo? Solo dicen, solo palabra, ¿para qué cantar? Solo palabra. Pero, hermano, la unción nos ayuda a entender la palabra, y no solamente eso, nos da un equilibrio para no volvernos legalistas, porque también solo unción, sin palabra, nos volvemos místicos. ¿Cómo dije? Diga conmigo, solo unción y nada de meditar en la palabra, puro misticismo. Aparecemos viendo ángeles, no hemos visto nada. Apareciendo viendo visiones que son mentiras, solo porque la gente diga que somos espirituales. Oiga, pero por eso tenemos que tener el equilibrio de la palabra. Hermano, si la palabra de Dios es revelada en nuestra vida y la unción trabaja sobre esa palabra que hemos recibido, se convierte en un rema poderoso de Dios, que cuando hablemos vamos a hablar en base a cosas verdaderas y reales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso dígale que está lo suyo: unción y palabra. Palabra y unción. Entonces, los mandamientos, hermanos, son como un carril
que nos ayuda a orientarnos, que nos ayuda, hermano, a no salirnos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Pero mire lo que dice después, versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Aquí me voy a detener un momentito. Fíjese, hermano, que uno necesita el entendimiento para poder, hermano, entender la palabra. De pronto leemos la Biblia, hermano, y nos parece una cosa un poco aburrida porque no hay entendimiento en ella. Pero cuando uno logra entender algo, por ejemplo, uno agarra un libro de matemáticas, hermano, y si usted las matemáticas le son en chino, usted más bien se siente aburrido cuando empieza a ver tanta fórmula matemática. En efecto, si yo soy médico y agarro un libro de Roger, por ejemplo, de ingeniería, sobre vectores, sobre fuerzas que intervienen en todo lo que es la parte de construcción, o al agarro un libro de mi hija Melissa, que está estudiando arquitectura, y digo, a ver, hermano, me parece como algo aburrido porque no entiendo el significado de las cosas. Pero cuando uno entiende el significado de las cosas, le encuentra deleite. Aunque para otros aquello sea algo absurdo, sea algo que no tiene sentido, para mí tiene sentido porque logro entender el sentido de las cosas. Lo mismo es la palabra. Entonces, para todo se necesita tener entendimiento. Como dije, si yo voy a emprender un estudio, tengo que alguien explicarme cómo tengo que interpretar las cosas para poderle sacar provecho. Lo mismo es en el reino. Pero dice la palabra que nosotros tenemos un maestro. ¿Cuál es ese maestro? El Espíritu Santo del Señor, que nos ayuda a entender la palabra, que nos ayuda a comprender la palabra. Por eso, hermano, cuando leamos la Biblia, cuando leamos la palabra, cuando leamos la escritura, es importante decirle: Señor, dame tu consejo, dame entendimiento, ayúdame a interpretar tus pensamientos. ¿Qué es lo que me quieres decir con esta palabra? De pronto, hermano, uno lee la Biblia y como que quedara sin provecho, pero a medida que el Espíritu Santo le va trayendo luz, le va trayendo revelación, usted dice: caramba, yo había leído esta Biblia de esta manera, pero ahora que leo este texto, le encuentro algo rico porque entiendo ahora lo que Dios me quiere decir. Por eso, qué importante que Dios nos dé entendimiento. En efecto, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice que iba sembrando la palabra en el camino. Pero dice que hubieron unos hermanos, mire, que la semilla brotó, pero dice que de pronto, oiga, mire, el diablo le robó la palabra. ¿Qué significa eso? Dice, hermano, que antes de que la entendieran, el diablo, hermano, les hizo no comprender la palabra. Dice que cuando alguien oye la palabra y no la entiende, el diablo le roba, hermano, la palabra, hermano, que Dios le había dado. Tal vez es un rema poderoso en su vida, pero el enemigo vino y le robó la palabra. No entendió la palabra, le roba. Quiere decir que cuando no tenemos entendimiento en la palabra, el enemigo nos roba, hermano, mire, cosas poderosas en el Señor. Número 2, que cayó, hermano, mire, sobre la roca. Dice que esta gente, hermano, de alguna manera se emociona, empiezan con ánimo, pero cuando vienen las dificultades, mire, la palabra no tiene raíz en el corazón de ellos, porque, hermano, todavía no comprenden la dimensión de lo que significa caminar con el Señor. Oiga, y otros, incluso, hermano, llegan a tener, hermano, mire, a desarrollarse, incluso pareciera que ya van a dar fruto, pero cuando van a dar fruto, de pronto, mire, los afanes, las cosas de este mundo les quitan, hermano, mire, oiga, el entendimiento de lo que significa caminar con el Señor y la bendición que significa perseverar en Cristo, y se alejan del Señor. Entonces, pero hay una parte de esa semilla que cayó en buena tierra. No solamente la reciben, sino que la entienden, y no solamente la entienden, la ponen por obra, y eso trae hermano, algo poderoso para nuestra vida. Cuando ponemos por obra la palabra, eso trae una transformación poderosa, no solo para nosotros, sino para todo lo que nos rodea. Lo que venga, lo que el diablo quiera traer, lo reprendemos con la palabra, porque tenemos autoridad en ella. Decimos: te reprendo, diablo, porque la palabra de Dios dice, tú dices esto, pero la palabra de Dios dice acerca de mí estas cosas, y yo creo la palabra. Por eso nosotros no estamos guiados por la realidad que nos rodea, sino por la verdad del cielo, lo que está escrito aquí, lo que Dios dice de mí, lo que Dios habla de mí. Por eso, en que el mundo diga que todo va al fracaso, diga: yo no voy al fracaso, porque mi Padre dice que los que hemos confiado en ti nunca vamos a fracasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fracasan, hermanos, los que no entienden la palabra, los que no comprenden la palabra. Pero nosotros que hemos entendido la palabra, sabemos que nuestra
vida va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, mi camino va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey. En efecto, mis amados hermanos, la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mire, que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Hermano, de pronto, oiga, usted puede decir, Dios mío, la estoy pasando mal. De pronto usted puede decir en este momento, mi situación es bien difícil. Pero si usted confía en el Señor, confía en su palabra, crea su palabra, confiesa su palabra, pone por obra su palabra, su senda va a ir de aumento en aumento. Va a ir, hermano, subiendo peldaños. Vamos subiendo peldaños hasta que el día se hace perfecto delante del Señor. Sin embargo, el camino de los impíos, dice la palabra, que es un camino hacia la oscuridad. Oiga, qué terrible. Mire, no saben en qué van a tropezar porque no tienen, hermano, el entendimiento de la palabra. Salmo 119, verso 105. Mire lo que dice. 119, versículo 105. Mire lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra. Diga conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué significa eso, Mar? Es el vocero de la congregación aquí. ¿Qué es lo que nos da la luz de cómo conducirlo? Pero cuando uno lee la palabra lámpara, ¿de dónde se deriva la palabra lámpara? Ya lo hemos estudiado aquí. Viene de la anémona, que tiene que ver, hermano, con lo que es el candelabro. Usted sabe, hermano, que para entrar al lugar santísimo, ya, hermano, cuando se pasaba la primer cortina hacia el lugar santo, allí ya no había luz del sol. ¿Cómo dije? Sino, hermano, que era la luz, mire, del candelabro que alumbraba permanentemente en el lugar santo. Usted sabe que en el lugar santo habían, hermano, mire, 3 elementos fundamentales. Número 1, a la izquierda el candelabro, a la derecha los panes de la proposición, y enfrente estaba el altar del incienso. Usted sabe, hermano, que el sacerdote, mire, el candelabro representa los 7 espíritus del Señor que están sobre aquellos que meditan en su palabra. Mire, estaba enfrente, hermano, los panes de la proposición que representan la palabra. Por eso, mire qué interesante, palabra y espíritu. Diga conmigo, palabra y espíritu. Si usted quiere ser un verdadero adorador, porque el altar del incienso representa la adoración. Si usted quiere ser un verdadero adorador, hermano, mire, no basta solamente con los sacrificios, no basta solo con el trabajo que usted pueda hacer en el altar. No, hay que aprender, hay que escudriñar la palabra, hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a que seamos verdaderos adoradores. Hermano, el que no entiende la palabra y el que no es guiado por el Espíritu no puede convertirse en un verdadero adorador. Qué importante es que entendamos la palabra y que seamos guiados por el Espíritu Santo para que podamos ser verdaderos adoradores. Por eso mucha gente, hermano, comenzaron adorando a Dios correctamente, pero han terminado ahora en cuestiones profanas, porque se olvidaron de la palabra, se olvidaron de darle lugar al Espíritu, se olvidaron de meditar en ella, y por eso se han desviado del camino. Pero nosotros que hemos escogido, hermano, mire, oiga, el camino de la palabra, sabemos que no nos vamos a desviar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lee ese salmo otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siga leyendo. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale que tal lo soy yo. Vamos a meditar en la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, vamos a meditar
en la palabra. Entonces, oiga bien, nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener revelación de ella. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a tener entendimiento sobre ella. Y sobre todo, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos dé la revelación correcta para que podamos, entender cuál es la importancia que tiene la palabra, cuál es el valor que tiene que tener para nosotros la palabra y cuál es el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida el meditar completamente en su palabra. Así que, hermano, es un elemento sumamente importante. Obviamente, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4, mire lo que dice allí. Capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron las cosas? Ay, hermano, lo oigo bien dormido esta mañana. Sería que no terminó de despertarse. Miren lo que dice ahí. Vamos a leerlo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron los salmos? ¿Para qué Dios dejó la Torá? O el Pentateuco que le llamamos nosotros. ¿Para qué se dejó los proverbios, hermano, y todos los libros de sabiduría? Dígalo fuerte. Para nuestra enseñanza. Dígalo fuerte. ¿Para qué Dios dejó proverbios? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué Dios dejó, hermano, mire todos los escritos proféticos? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué Dios dejó el libro del camino por el desierto? Hermano, mire, todo es para nuestra enseñanza. Quiere decir que cuando leemos la palabra, Dios nos está enseñando a nosotros cómo vivir en esta vida, cómo desenvolvernos, cómo desarrollarnos. Allí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos completos en Él a través de su palabra. Entonces, dice que para eso se escribieron. Siga leyendo. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué tremendo, hermano. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A veces yo me he sentido, hermano, en mi vida, no sé si a usted le ha pasado, acongojado, afligido, pero cuando digo a meditar en la palabra, digo yo, si esto es pasajero, digo yo, si esto ya va a pasar. Y como decía mi abuela, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. De todas maneras, todo tiene que pasar algún día, ¿verdad que es cierto? De aquí nos tenemos que ir, pero una cosa sí tenemos seguro: nuestro corazón está con el Señor y su palabra es nuestra ancla, hermano, en Dios, a través de la fe, creyendo en ella. No nos vamos a desviar del camino. Mire, Dios, hermano, nos puso una senda que por torpes que seamos, no nos vamos a desviar de ella. Entonces, oiga, el Señor nos llama, hermano, a que nosotros por eso meditemos profundamente en la palabra. Que, hermano, mire, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a tener esa consolación que necesitamos en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a leer ese texto, Omar, para que se nos grabe. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, el leer la palabra nos da esperanza a nosotros. Usted está acongojado, lea la Biblia, medite en ella, ore a Dios, póngale su aflicción al Señor, y el Señor es poderoso para traer consolación a través de ella. Pero además la palabra, hermano, es formadora. Diga conmigo, es tremendamente formadora. Vamos a irnos a la Biblia para que mire lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2. Versículo 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está firme. Diga conmigo, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Hermano, su palabra. Diga conmigo, su palabra es el fundamento del Señor. Siga leyendo. El que tiene su fundamento va a estar firme. Siga leyendo. Teniendo este sello,
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mire qué terrible, en una casa, hermano, hay de todo tipo de utensilios. Ojalá y usted y yo seamos utensilios de bendición. ¿Pero qué nos va a volver utensilios de bendición? El meditar y tener el fundamento de Dios en nuestra vida, que es su palabra. Versículo 20, versículo 21, perdón. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿quién nos va a limpiar? La palabra de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire, ¿cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, la palabra nos hace útiles para toda buena obra. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo, la eterna palabra de Dios, el fundamento de Dios, nos hace útiles para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo, hermano, quiere que nosotros, hermano, nos preparemos en la palabra, en el conocimiento. Mire, que nos ayude, hermano, a prepararnos en el entendimiento de lo que es su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, obviamente la lectura es importantísima, pero no solamente la lectura. Romanos dice también que el oír con fe es importante. Y lo que dice Romanos, capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire qué interesante. Siga leyendo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire qué interesante, pero hermano, oiga bien, claramente dice la Biblia que para que nosotros podamos creer, tenemos que oír la palabra. ¿Cuánto le gusta oír la palabra? Pero hermano, ¿sabe? Oír la palabra, hay que oírla con atención. De pronto venimos al culto y estamos concentrados en un montón de cosas, menos, hermano, en lo que se está predicando. Y de pronto sale de aquí de la iglesia y alguien le pregunta, ¿y de qué habló el pastor? Ah, estuvo bien lindo el mensaje. Sí, pero ¿de qué habló? Pues chavos, ¿de qué fue que habló el pastor vos? Porque se nos olvida. Quiere decir que no estuvimos concentrados en el mensaje. ¿De qué hablé en esta mañana yo? ¿De qué hablé en esta palabra yo? De escudriñar la palabra. Oiga bien. Y dijimos que es parte de los fundamentos que tiene que tener todo hombre que no quiere enfriarse en las cosas espirituales, el meditar en las escrituras. Si nos apartamos de la palabra, estamos perdiendo algo importantísimo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pero quiero entrar en el último elemento que nos va a ayudar a estar vivos, que nos va a ayudar a estar, hermano, mire, encendidos en el Señor. Y es, hermano, la predicación de la palabra. Como dije, diga conmigo, la predicación de la palabra. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que recibir la palabra, nosotros tenemos que ser enseñados en la palabra, nosotros tenemos que oír la palabra y meditar en ella, sino, hermano, que la palabra tiene que tener un efecto en nosotros, no solamente en nuestra vida personal, sino, hermano, que nos tiene que empujar, oiga, a que le tenemos que llevar la palabra a otros. Yo he dicho algo, en la medida que yo doy lo que tengo, Dios me da más a mí. Si yo doy de lo que Dios me está dando, entonces Dios me añade más a mí. Hermano, es como cuando usted, hermano, tiene un vaso lleno de agua. Para que se lo vuelvan a llenar, tiene que tomarse el agua, mire, que tenía el contenido de ese vaso. Para que le puedan llenar otra vez el vaso, tiene que vaciar el vaso. Lo mismo ocurre, hermano, en las cosas del Señor. Si yo no doy de lo que Dios me está dando, se detiene el chorro. ¿Cómo dije? En efecto, la Biblia dice que el que cree en el Señor, de su interior correrán como ríos de agua viva. Quiere decir que en la medida que yo recibo del chorro de arriba,
y yo doy, hermano, salpico a otros con ese chorro que Dios me está dando, Dios me está llenando aún más. Por eso, para llenarnos del Señor, tenemos que dar de lo que tenemos. Ahora, yo le pregunto una cosa: ¿cuántos están dando de lo que Dios les ha dado? ¿Cuántos están compartiendo de lo que Dios les ha dado? ¿Por qué nos cuesta tanto predicar? ¿Por qué no queremos predicar? Hay 3 elementos por los cuales el ser humano no quiere hacer la tarea de la predicación, no quiere ir a predicar la palabra. A Timoteo le dijo el Señor: no solamente medita y estudia la palabra, sino que también enseña la palabra, que instruyas a otro en la palabra, porque eso nos trae un crecimiento poderoso en nuestra vida. ¿Quiere crecer usted? Predique la palabra. ¿Quiere crecer usted? Predique la palabra. ¿Quiere ser edificado en usted? Predique la palabra. En la medida que damos, Dios nos bendice a nosotros. Ahora, ¿por qué no predicamos? Número 1, vamos a ver si me ayuda. Hay 3 cosas por las cuales no nos gusta predicar. Número 1, hay gente que se avergüenza porque no tiene buen testimonio. Hay gente que se avergüenza porque no tiene un buen testimonio. Eso equivale porque no tienen un verdadero compromiso con el Señor. Amén. En otras palabras, hay gente que no quiere pagar un precio. ¿Cómo dije? Porque predicar implica pagar un precio. ¿Qué significa eso? Número 1, lo primero que dijimos: hay que meditar en la palabra. Usted cree que Jorgito aquí predica, hermano, y usted dice: qué bonito predica Jorgito, qué lindo predica ese colocho, me gustaría predicar como él. Pero usted cree, hermano, que Jorgito no estudia. Mire, Jorgito es admirable, no es porque esté presente, pero ahí en la humildad que Dios me tiene. Así es el montón de libros que anda leyendo. Mire, lo ha visto leyendo, lo ha visto usted leyendo a él. Mire, y digo yo, con razón él cuando viene aquí, que facilito fluye, si es que pasa leyendo, pasa meditando. Pero hermano, es como aquel hermano que quiere, hermano, ir a chapear el solar, y hermano, le rebota en la grama el machete y se va a revisar el filo, nunca lo ha afilado. Para que usted pueda cortar con la palabra, tiene que tener bien afilado el machete. Oiga, tiene que tener bien afilada la espada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que prepararse, hay que escudriñar. Y mucha gente no quiere pagar el precio porque no le gusta leer la Biblia. Alguna gente dice: pastor, solo le empiezo a leer y me da sueño. Yo cuando quiero dormir uso la Biblia de somnífero. Es un anestésico para mí, solo empiezo a leer y me duermo. Mire qué terrible, hermano, que solo empieza a leer la Biblia y se le caen los ojos como persiana, plug, ya no quiere seguir leyendo. Pero una persona, hermano, que pasa escudriñando, masticando, rumiando la palabra, oiga, la lee y apenas la lee, se tiene que levantar porque dice: ya sé lo que Dios me quiere decir con esto, y dice a escudriñar porque ya encontró un rema poderoso, oiga, para llevarle una palabra de sabiduría a alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la gente no quiere pagar el precio de invertir un tiempo en la lectura y en el escudriñar la palabra. ¿Por qué otra razón la gente no quiere, hermano, dar testimonio del Señor? Lo que decía Omar: tienen un pésimo testimonio. Yo creo que le pregunta que está al lado suyo: ¿cómo está tu testimonio delante del Señor? Y no delante del Señor, porque Él te conoce todito. ¿Cómo estás delante de los que te rodean? Es de los que dicen la gente: me gusta como es ese varón, me gusta como es esa muchacha, me gusta como es ese muchacho, me gusta como es esta señora, qué linda es, qué palabra la que tiene esa señora, qué palabra la que tiene ese señor, qué palabra la que tiene ese joven, qué lindo cuando habla. Se nota que hay algo diferente en él. Pero ¿no será que de usted dicen más bien: cristiano ese? Entonces mucha gente no predica porque se avergüenzan a causa de su pésimo testimonio que tienen. La Biblia dice claramente, hermano amado y hermana amada, que el que se avergonzare de él delante de los hombres, el Dios del cielo se va a avergonzar de él delante del Padre que está en los cielos. ¿Qué prefiere usted, la vergüenza de los hombres o la vergüenza del que está arriba? Yo prefiero que se burlen los hombres de mí, pero el que de arriba esté complacido conmigo. Eso es lo que me interesa, eso es lo que me importa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey que vive. Más fuerte, porque es para Él.
Aleluya. Tercer elemento, hermano, por el cual la gente no quiere predicar. Hay que vivir lo que se predica. Bueno, es relacionado con lo mismo, el testimonio. Vivir lo que se predica equivale al testimonio. Pero hay un tercer elemento por el cual la gente, dijimos que lo primero es, no se quiere pagar un precio. Número dos, se tiene que dar un testimonio. Y la gente no está dispuesta muchas veces a eso. Tres, no hay una paga. En efecto, muchos predicadores han caído en una trampa terrible del diablo. Predican por san estómago. Van a predicar por san estómago y ponen primero su estómago antes de predicar. Pablo dice claramente que algunos predican por estómago, dice. Pero eso es un lazo terrible enemigo. En efecto, hay gente que anda predicando. Una vez llegó un muchacho, se paró en un bus, me acuerdo yo, que venía de Tegucigalpa, era hace mucho tiempo atrás, y dije yo, qué lindo predica, pero después me sentí decepcionado porque sacó una su cosa que andaba en una mochila y dijo, todo el que me quiera ofrendar algo, y empezó, hermano, a pasar por el bus para que le dieran ofrenda. Ahí, hermano, se le cayó todo lo que había predicado, porque muchos predican a Cristo por ganancia. ¿Cómo dije? Y en efecto hay gente, hermano, que quiere ser pastor no porque quiere servir al Señor, sino porque dice, es que es seguro ser pastor. Mire cuánta gente, a saber cuánto le cae a ese pastor. Es mucha gente, mi hermano, pero desgraciadamente conmigo se le tiró el mano, se le fue el tiro por la culata, porque para la gloria de Dios, nosotros como pareja y los ministros que estamos aquí, servimos a Dios por amor en esta casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí nadie sirve por dinero en esta casa. Ha sido el lema de esta casa: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando damos, recibimos del que está arriba. Y el que está arriba no es mezquino. El que está arriba no me saca en cara nada. El que está arriba, cuando yo hago algo y me da en abundancia, sin medida. Denle un aplauso fuerte al Rey que vive. Hay gente que no predica porque dice, ¿y qué voy a obtener yo con predicar? ¿Y qué me van a dar? Para engrandecer ese pelón es, no, ¿para qué voy a predicar? Y se tiran para atrás y no predican, porque implica, hermano, oiga, despojarse, implica abandonarse, implica decirle, Señor, yo confío que tú vas a proveer para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, el obrero es digno de su salario, pero diga, pero Dios nos paga a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oiga, cuando hacemos las cosas por amor al Señor, Dios nos va a dar la recompensa. Como dije, vuelva a repetirlo conmigo. Cuando hacemos las cosas y predicamos por amor al de arriba, Él se encarga de añadirnos lo que nos falta. Yo lo creo firmemente y sé que si no hemos recibido la totalidad de lo que Él ha prometido, tarde o temprano lo vamos a recibir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que vayamos a la Biblia para que mire que esto es verdad. Vamos a irnos al libro de Mateo. Perdón, al libro de Lucas, capítulo 11. En el capítulo 10, hermano, por favor, versículo 1, mire lo que dice el Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Diga conmigo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Siga leyendo. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Verso 3. Y
He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Oiga bien, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Verso 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Mire qué interesante. ¿Cuál es la prioridad de un hombre que predica, de una mujer que predica el reino? Hermano, ¿es el dinero? ¿Es el dinero? La prioridad es decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando Dios dice, no llevéis alforja, ¿qué significa eso? Que uno anda despreocupado, sabiendo que el Señor es el que provee. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que uno depende completamente del Señor y que lo que uno da, mire, de gracia lo está dando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que sigue diciendo la palabra. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Note usted, mi amado hermano, que cuando uno cumple la labor, uno está dejando en las manos de Dios a toda alma a la cual uno está predicando la palabra. Por lo tanto, hermano, mire, tenemos un deber supremo de llevar la palabra. ¿Cómo dije? Ni quiero oír esto usted, ¿verdad? Dígale que está lo suyo. Tenemos un deber supremo de llevar la palabra. En Mateo capítulo 10, mire lo que dice el Señor. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo dice allí? Gracia recibisteis. ¿Cómo dice allí? Gracia recibisteis, dad. ¿Cómo dice allí? De gracia recibisteis. Es que me gozo decírselo. ¿Cómo dice allí? De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Y por qué es tan desgraciado usted que no quiere dar de gracia lo que le dieron? Yo me gozo de aquella gente, hermano, que aprovecha la oportunidad para predicar la palabra. Yo me gozo de aquellas personas, hermano, que aprovechan cualquier coyuntura para hablar de la palabra, para dar testimonio de la palabra. A cuánta gente tocan a través de la palabra, pero me da tristeza aquellos, hermano, que ni siquiera dan testimonio de la verdad. Se olvidaron del que los salvó por pura gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe usted que no predicar la palabra es ser desagradecido? ¿Sabe usted que no predicar la palabra es no tener agradecimiento para el Dios del cielo? Pues la primera gran comisión que nos encomendaron fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles estas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dígale que te lo digo, ¿vas a predicar ahora? Tremendo esto. Cuando uno medita en estas cosas se da cuenta lo terrible que es, hermano, no predicar la palabra. Vamos a irnos al capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Pablo le dice a la iglesia,
Verso 26. 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Mire qué interesante. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque había cumplido con su labor. Diga conmigo, había cumplido con su labor. Y decía, miren muchachos, si ustedes se desvían, ese es el problema de ustedes ya, porque les he dado la palabra. ¿Cómo dije? ¿Y usted qué puede decir de los vecinos y de sus amigos, de sus compañeros? ¿No le van a demandar esa sangre a usted? Siga leyendo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire, eso es para nosotros los que estamos dirigiendo la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, eso es un llamamiento para nosotros, es una exhortación a nosotros. Siga leyendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire qué terrible, hermano. Siga leyendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire hasta dónde tiene que llegar uno, mi amado hermano. Amonestar con lágrimas, enseñar la palabra con lágrimas. Siga leyendo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo dice Pablo? Ni plata, ni oro, ni vestido. ¿Cómo dice Pablito? Ni plata, ni oro, ni vestido. Pero hermano, detrás de que andan muchos predicadores. Y lo peor, ¿sabe qué es lo triste? Que así son esas iglesias, mira. ¿Cómo le gusta a la gente que los engañe? Como dije, diga conmigo, que nos fascina que nos engañen. Nos encanta que nos pongan el gancho y nos den en la mera nuca, ¡pum! Porque yo oigo predicadores que cómo le dan la nuca a las pobres ovejitas. Traiga aquí su ofrenda, venga aquí, siembre. Y la gente hasta se quita hasta los calcetines, se van y los pone ahí. Pero cuando uno predica la verdad y les habla la verdad a la gente no se despoja para servir la obra de Dios. Y lo que se va a usar aquí es para la obra realmente. Y aquellos lo utilizan para sus propios lujos y deleites. Qué triste va lo que hemos llegado. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Siga leyendo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Mire, ha trabajado con sus manos. Qué testimonio, qué ejemplo. Eso es un ejemplo, hermano, que tenemos que seguir nosotros. Pero no nos gusta imitar a los ejemplos. Ah, Pablo es que era tonto, dice. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Allá un amén, allá lejos. Amén, allá atrás, pero aquí ni uno dice amén. Amén, hermanos. Ese es el testimonio que tenemos que tomar nosotros. Imitar lo que es correcto. Imitar lo que es bueno. La gente le gusta imitar aquellos ejemplos de gente encumbrada, encopetada, que lo mire usted con trajes excelsos. Eso le gusta imitar a la gente. Pero la humildad no la quiere imitar nadie. Siga leyendo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Oiga bien. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero fíjate, hermano, que uno lo busca en los evangelios y no lo encuentra, fíjese.
Así directamente, más bienaventurado es dar que recibir. Porque Jesús lo dijo: dad y se os dará. ¿Cómo dijo él? Medida buena, apretada, remecida, darán los hombres a vuestro regazo. Quiere decir que cuando yo doy, voy a recibir. Como dije. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que sin haber sembrado nada, queremos cosechar. Como dije. Y quiere que cuando llegue allá le ponga una corona de oro, un alambre enredado le van a dar hasta con grapas ahí para que se espine la cabeza, porque nunca hizo nada para el reino. Un cable eléctrico pelado le van a poner, hasta corriente le van a poner ahí, porque usted nunca hizo nada por el reino. Trabajemos, trabajemos, trabajemos para que tengamos derecho a cosechar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta se ríen unos hermanos. Diga conmigo, hay que sembrar. Si usted quiere cosechar frijoles, ¿qué tiene que hacer? Si usted quiere cosechar maíz, ¿qué tiene que hacer? Si usted quiere cosechar almas, ¿qué tiene que hacer? Sembrar la palabra. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Si quiere cosechar patastillos, ¿qué tiene que sembrar? Le pregunto una cosa: ¿se cosechan patastillos de los limones? ¿O naranjas de los aguacates? ¿Verdad que los árboles se conocen por su fruto? Dígale que te dice: ¿cómo están tus frutos? Vuelvo a decir: ¿cómo está tu fruto? ¿Está bueno o está bruto? Dígale. Amén, iglesia. Nos cuesta sembrar la palabra porque no hay quien nos pague. Yo le digo una cosa: si yo dijera aquí ahora, el otro domingo, el que me traiga por lo menos 2, le voy a dar 500 pesos por cada alma. Le aseguro que me los están cobrando al final aquí. 4 me trae, dice el hermano. Si yo le dijera a usted, el próximo domingo, por cada alma que usted me traiga aquí, le voy a dar 500 pesos. Le aseguro que esta iglesia rebosaría. Aunque no me diga amén. Pero como no hay aparentemente paga, entonces no queremos hacer la tarea. Aunque dice la palabra que hay recompensa para aquellos que sembramos. Muchas cosas no son pagadas con dinero. Por ejemplo, ¿usted tiene salud? ¿Sí o no? Yo le pregunto una cosa: ¿cuántas veces va al médico? Nunca. Y vea que usted come de todo. Parece licuadora. ¿Verdad que es cierto? Hasta gordito está. Hágale así a la lonja. Gordito está. ¿Verdad que es cierto? Le pregunto una cosa: ¿y usted valora la salud que tiene? Levante su mano y diga: estoy completo, ni un dedo me falta. Si viniera alguno por esa puerta y le dijera: muchacho, te doy $1,000,000 de pesos por la mano derecha, ¿se la daría usted? Hermano, ¿se da cuenta que somos millonarios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: agradecidos deberíamos de estar por todo lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al Rey que vive. Si le dijeran a Ángel: Ángel, te doy $1,000,000 por el ojo derecho, ¿lo daría usted? ¿Y por qué se anda quejando? Y por cada uno de nosotros, ¿verdad que es cierto? Nos quejamos de un montón de cosas. Yo, empezando yo, nos quejamos. Sin embargo, debemos de estar agradecidos con el Dios del cielo, que ha sido bueno y gran manera para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que diga que hay que predicar la palabra.
Timoteo le dice claramente el Señor, volvamos a Timoteo. El capítulo 4, ahí donde estábamos. Versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo, ¿verdad? 4, 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Oiga bien, ¿cómo le dice? Que prediques la palabra. Siga leyendo. Que instes a tiempo. Que instes a tiempo. Y fuera de tiempo. Y fuera de tiempo. O sea, que importunes a la gente con la palabra. Hasta imprudente. Tenemos que hacer con la palabra. Siga leyendo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso es lo que está pasando ahora. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Diga conmigo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Cómo le dice? Haz obra de evangelista. Y no era que era apóstol Timoteo. Y le dicen, haz obra de evangelista. Pero ahora son evangelistas. Andan pero de listos, viendo cómo cazan las almas. Siga leyendo. Cumple tu ministerio. Qué tremendo. Cumple tu ministerio. Hermano, cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tenemos una obligación suprema: llevarle la palabra a la gente que está necesitada. Como dije, agarre el que está al lado y sacúdalo si es posible. Dígale, tenemos una obligación de llevar la palabra, de llevar la palabra. Dígale, tenemos una obligación suprema de presentar el evangelio a toda criatura, a toda criatura, en el nombre de Jesús. Yo ahorita estoy preocupado allá en San Pedro porque no sé cómo hacer para que la gente predique la palabra. Es más, me preocupa algo más. Yo he ganado un montón de almas ahí en la clínica, pero cuando quieren congregarse en el lugar donde yo estoy, les da miedo porque les han metido a la gente que esa zona donde estamos, allá en San Pedro Sula, ¿cuántos conocen? Es caliente, dice. Pues le digo, más calientes somos nosotros, hermanos. ¿Cómo dije? O es que usted está frío. Diga conmigo, más calientes somos nosotros. Amén. Y hermano, mucha gente que se ha alcanzado no vaya a la iglesia porque dicen que es un lugar caliente. Estoy orando a la Señora a ver qué sabiduría nos da, si nos cambiamos de lugar o cambiamos de estrategia. Que Dios nos dé sabiduría. Pero me preocupa cuando una iglesia, en lugar de ir avanzando, retrocede. Como dije, pueden ser tres cosas. Número uno, que hay un ataque terrible de las tinieblas, como pasó en la iglesia primitiva, y obviamente algunos desisten de la fe. Número dos, porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Número tres, porque como líderes estamos fallando y no estamos dando a la gente las herramientas para que puedan desarrollar la labor que Dios nos ha encomendado. Y obviamente esas son cosas peligrosas, tremendamente peligrosas. Que Dios nos ayude a mantenernos con el fuego en esta casa. Ahora no quisieron venirse a quemar los hermanos porque va a estar caliente aquí, dijeron. Ahora no es que el lugar es caliente, sino que va a estar caliente. Pero usted, a pesar del calorcito, dice, bendito calorcito, Señor. Aquí estamos para servirte, aquí estamos para alabarte, aquí estamos para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Rey que vive. San Pedro Sula me ha preocupado y le pido que esté orando porque cuando nos trasladamos del lugar en que estamos, que teníamos gran avivamiento,
Donde nos hemos ido ahorita, ha habido un bajón tremendo. No sé qué pasa con el territorio al que nos fuimos. Quizás no discernimos bien el lugar, pero que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, porque yo siempre he creído que el problema no está en el cielo, el problema lo tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y pedir a Dios que nos ayude. Pablo dice en el versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Mire lo que dice este hombre, hermano, qué categoría, qué liderazgo, ¿verdad? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Podríamos decir nosotros lo mismo si nos tocara irnos ahorita. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aman su venida aquí? ¿Cuántos aman su venida aquí? ¿Cuántos quieren ir y llevar la palabra, escudriñar la palabra y llevarla a los que la necesitan? Pónganse de pie en esta mañana. Oh, Señor. Aleluya. Todo aquel que quiera tomar un compromiso serio con Dios, quisiera que, o ahí donde está, o si usted quiere levantarse del asiento donde está y venir hacia el frente, lo haga. Pero que le digamos al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer tu tarea, ayúdame a llevar tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga: Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Algo grande, Algo digno, haremos, Señor, haremos, Señor, lo imposible. Grandes prodigios haremos, Señor, haremos, Señor, su brazo fuerte sobre su diestra se exalta aquí. en Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas en su nombre. Las mujeres,
Gracias, Señor, dígale. Aleluya. Levante su mano, dígale, Señor, en tu nombre. Levante su mano, dígale, en tu nombre, Señor. Haremos proezas, haremos milagros, haremos maravillas. Dígale, fortaléceme con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Dígale, Espíritu de Dios, pon tu mano poderosa en mí y aviva tu obra en medio de los tiempos y dala a conocer a través de nosotros. Dígale, Padre, yo quiero ser instrumento tuyo, instrumento de bendición, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, aviva, Señor, tu obra, aviva tu obra en medio de estos tiempos y darla a conocer a través de nuestra vida. Dígale, por favor, ayúdame, porque quiero dar a conocer tu obra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, dele un aplauso fuerte al Rey que vive. Aleluya. Dele un abrazo, se me dígale que Dios te bendiga, te fortalezca y te ayude. Nos vamos a quedar aquí para compartir y bendecir obviamente la obra a través de esta actividad. Amén. En el nombre de Jesús, con todos los aportes, con todo lo que usted coma aquí, con todo lo que usted aporte, obviamente está bendiciendo la obra del Señor. Que Dios lo bendiga.